Este es un resumen sobre Rosas y la Confederación Argentina, basado en los dos ejes que nos interesan, que son la libertad y la soberanía, y vamos a ampliar un poquito estos dos conceptos. Como dijimos en las clases, cuando hablamos de rosismo, más allá de hablar sobre el periodo de tiempo que abarca aproximadamente 25 años, en donde Rosas gobernó la provincia de Buenos Aires, y de las particularidades que sucedieron a lo largo de ese tiempo en tanto cultura, economía, política y relaciones sociales que se dieron en el territorio de Buenos Aires. Hablamos principalmente de dos ejes que engloban todo el periodo, que son la libertad o la falta de ella durante el periodo, y aquellos hechos que se caracterizan por la soberanía nacional. Dentro de esos dos bloques podemos ubicar gran parte de los escritos sobre Rosas. Es por eso que, citando al historiador británico Edward Thompson, decimos que no vemos la historia como realmente fue, sino como nuestra posición en el mundo nos permite verla. Es decir, que cuando miramos o leemos sobre Rosas, San Martín, nazismo, Primera Guerra Mundial, Grecia, Roma, no estamos viendo realmente cómo fue, sino la posición nuestra al observar, y también, por sobre todo, la del historiador al escribir lo que escribe sobre ese tema. Por lo tanto, es una primera aproximación a esta idea de poder ser un poco más críticos a la hora de leer, y al menos saber de antemano que lo que estamos leyendo en última instancia o en primera es la posición de quien escribe en el mundo. El historiador argentino Félix Luna menciona en su libro Breve Historia sobre los argentinos que las personas que valoran la libertad como una categoría fundamental nunca les va a gustar Rosas, por justamente las particularidades restrictivas que tuvo sus dos gobiernos. Por otro lado, el que cree en la soberanía como elemento articulador de la comunidad nacional hablará bien de él, también por los diferentes sucesos que ocurrieron y que dejaron en claro su posición soberana sobre el territorio nacional. Y así seguirá durante años y años esta disputa, dependiendo de lo que se valore, se escribirá, y dependiendo de lo que se valore, se refutará o se creerá, ¿no? Pero convengamos que los dos grandes ejes por los que gira las interpretaciones sobre las gobernaciones de Juan Manuel de Rosas giran en torno a la libertad y la soberanía, en un contexto social y político muy diferente al actual. Recordemos que estamos en el periodo de la retroversión del poder, aquel que se inicia en 1810, cuando el pueblo argentino considera extinguida la fuente de poder que significaba el rey Fernando VII, y por lo tanto se hace cargo de ese poder que queda huérfano. Luego la independencia, las diferentes batallas, las diferentes intenciones de organizar el país son expresiones de esta huerfandad de poder y la búsqueda de una organización nacional. El periodo rosista no es más que otra de estos ensayos nacionales, con una extensión importante en el tiempo y con rasgos que quedan o quedaron grabados en la memoria nacional por diferentes hechos. Lo que vamos a analizar son dos hechos fundamentales
para poder entender un poco más de qué hablamos cuando hablamos de restricción de la libertad y, por el contrario, cuando hablamos de enaltecer la soberanía, ¿no? Por eso vamos a hacer un breve repaso sobre esos dos momentos. La restricción de la libertad se encarna en la historiografía rosista en lo que se llamó la Mazorca, que básicamente fue una organización clandestina parapolicial, es decir, paralela a la policía formal. Había un grupo que se dedicaba a intimidar y a atacar a opositores o traidores o aquellos que se creían que podían traicionar a la figura de Rosas. Estas organizaciones, como se ven en esta imagen a la derecha, fueron representadas a lo largo de más de 100 años eh, como una organización violenta, vestida de rojo, porque el rojo es el color característico del federalismo y por lo tanto del partido político rosista. Y esta mazorca, esta organización, está más allá de la censura formal, porque desde el gobierno Rosas, con los poderes extraordinarios que manejaba, es decir, él podía ir más allá de solamente el poder ejecutivo, sino podía dictar leyes e inmiscuirse en la vida de los ciudadanos. En esas acciones pues, cerraba diarios, restringía la libertad de prensa, pero la mazorca se ocupaba del trabajo sucio y por lo tanto era clandestina, no era formalmente un anexo del gobierno, sino que trabajaba en la oscuridad. Castigaba y adoctrinaba mediante el terror. Es decir, imagínense que le cuentan lo que le pasó a la mujer de la imagen que vemos a la derecha. El solo hecho de que le esté mostrando una cabeza va a infundir terror, entonces eso va a adoctrinar a la población, es decir, bueno, no tratemos de ir en contra de lo que propone Rosas porque miren lo que puede llegar a pasar. Eso es el terror o el terrorismo. Y justamente la mazorca fue un concepto que quedó arraigado en el lenguaje político-social porque muchas veces a prácticas que son coercitivas o violentas y se desprenden de una facción del gobierno, se le dice que son mazorqueros, es un grupo de la mazorca, ¿no? Eh, pero algo para mí fundamental para entender es aquello que dijo San Martín en abril de 1829, en donde dijo que el país solo se podría gobernar cuando una persona fuerte se impusiera sobre los opositores y los aniquilase. Eh, como dando a entender que el contexto, un contexto que no podemos ni siquiera imaginar por la cantidad de tiempo que nos separa, eh, parece que permitía esta práctica, en esta anarquía generalizada de no saber quién gobierna o cómo se va a gobernar, alguien que tome el control y ejerce un poder desmedido, pareciera que era aquello necesario. No obstante, siguen siendo prácticas violentas. Y es ahí donde está la disyuntiva, depende de cómo se lo mire. eh, Puede considerarse que había una falta de libertad o esa falta de libertad fue necesaria, ¿no? Pero la mazorca sabemos que existió y luego su validez o su relevancia o lo necesario de su existencia queda más bien a una interpretación de aquel que lee o aquel que escribe. En lo que se refiere a la soberanía nacional, la batalla de obligado eh, es como el acto más relevante del periodo y aquel que incluso tiene un feriado nacional. Hay un día de celebración argentino, que es en noviembre, donde se celebra la soberanía nacional. Para entender la relevancia de esto, hay que ubicarnos en el contexto de la Revolución Industrial Europea, es decir, los europeos comenzaron a fabricar de manera masiva productos en sus fábricas y
una vez que toda su población ya consumió todo y se podía seguir produciendo, eh, intentaron buscar nuevos mercados en donde colocar estas mercancías. Por lo general, la práctica era llegar, colonizar y luego vender sus productos. El gobierno iba de la mano de estos fabricantes, abriéndole mercados para colocar los productos. Así quiso hacerlo eh, en la década del 30 y del 40 en la Argentina, los ingleses, intentando ingresar por la fuerza. La oposición de Rosas al ingreso indiscriminado de mercancías importadas generó un conflicto, en donde obviamente los ingleses tenían el poder militar para imponer sus ideas más allá de la negociación. Y la ley de aduanas de 1835, en la cual Rosas deja asentado en forma de ley de que todo producto que venga del exterior va a tener que pagar impuestos para no salir barato y que todo el mundo elija comprar cosas de afuera, eh, también deja sentada su posición, que prefiere que la gente compre cosas nacionales o de la región a precios mucho más baratos para fomentar esta industria nacional. Eso obviamente le generó una enemistad con los liberales argentinos. Los liberales vienen a ser una corriente de pensamiento en donde considera que las personas tienen que hacer su propio destino. El Estado o el gobierno no puede intervenir en los asuntos comerciales, según el pensamiento liberal. Obviamente que esta decisión de Rosas de enfrentarse a Inglaterra, a Francia, de dictar una ley de aduanas, lo enemistó fuertemente y para siempre con este sector liberal. Y en la batalla de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, se dio justamente eh, una resistencia a la potencia imperial británica en San Pedro. Los británicos y los franceses llegaron con más de 80 buques de guerra dispuestos a romper cualquier barrera y pasar por los ríos Paraná y Uruguay para ingresar con sus mercaderías a todo el territorio. En San Pedro, a la altura de la Vuelta de Obligado, el general Lucio B. Mansilla eh, encadenó el río para generar una demora y así poder atacarlos. El poderío militar británico era ampliamente superior y no pudieron restringir el paso, pero la actitud de soberanía nacional hace que se celebre ese día. Y el canciller Arana, frente a la legislatura, cuando los ingleses pretendían atacar, dijo que ¿con qué título la Inglaterra y la Francia vienen a imponer restricciones al derecho eminente de la Confederación Argentina de reglamentar la navegación de sus ríos interiores? ¿Y cuál es la ley general de las naciones ante la cual deben callar los derechos del poder soberano del Estado, cuyo territorio cruzan las aguas de estos ríos? ¿Y qué la opinión de los abogados de Inglaterra, aunque sean los de la corona, se sobrepondrá a la voluntad y las prerrogativas de una nación que ha jurado no depender de ningún poder extraño? Obviamente esas palabras enaltecen la soberanía nacional y permiten sentirse identificado con Rosas o con el rosismo, dependiendo de la visión que tengamos de la vida o nuestra propia experiencia, ¿no? Como dijimos al principio. Lo que podemos agregar a este periodo en donde se enfrenta a la libertad y la soberanía es algo que está un poco más arriba, es decir, una categoría superior, una metacategoría que engloba a esta disputa entre libertad y soberanía, y es el momento de la historia en que el dinero empezó a importar más.
con la revolución industrial, la apertura de mercados, el ingreso de países latinoamericanos al capitalismo, hizo que el dinero empiece a tener un poder mayor que mantener tradiciones. Es decir, el dinero empieza a tener una importancia más relevante y por lo tanto estas leyes, esta actitud de soberanía nacional, y al mismo tiempo estas restricciones a la libertad como medida necesaria para poder generar una gobernabilidad en el territorio y así aspirar a que cuando eso no sea necesario, sí dictar una ley fundamental, una constitución, hizo que los liberales, aquellos que están en contra de estas ideas, se enfrenten con las facciones proteccionistas, como era la de Rosas, que protegía el territorio nacional, la industria nacional, eh, en, obviamente, una lucha que ideológicamente se extiende hasta nuestros días. Es decir, la capacidad de las personas de poder comerciar libremente y aquellas que piensan que el gobierno o el Estado debe proteger a quienes no están en igualdad de condiciones de competir. Ese enfrentamiento es el enfrentamiento económico que subyace o que va por debajo de lo que conocemos como el enfrentamiento entre unitarios y federales. Los unitarios podríamos decir que son en gran parte eh, personajes liberales que consideran también que Buenos Aires debe ser la primera entre sus pares, como se decía en el derecho romano, el primus inter pares, es decir, todas las provincias son iguales, pero Buenos Aires es la mayor, bueno, como se habló en clase, por la capacidad de recaudar impuestos por la aduana y el puerto, eh, y que Buenos Aires tenía que ser el centro de la región. Por otro lado, la idea federal de que todas las provincias deben tener autonomía y en todo caso negociar cosas en conjunto, pero que cada una se gobierne por sí misma, es la gran batalla que venía ya desde el momento en que se rompen los lazos coloniales y que en esta parte de la historia, durante el rosismo, se hace mucho más efervescente porque justamente el avance del capitalismo y del dinero empieza a ser cada vez más evidente y las leyes dejan ya en clara la posición de cada facción, de qué es lo que quiere. Obviamente con muchas otras particularidades, pero con estas de la libertad y la soberanía, el liberalismo, el proteccionismo, los unitarios y los federales, llevaron a que el 3 de febrero de 1852 eh, se produzca un enfrentamiento entre el ejército grande, ya el nombre lo dice, el ejército grande es aquel que engloba a todos los opositores al modelo rosista y al modelo de país que se eh, quería imponer. Eh, Ese ejército grande se enfrenta contra las tropas de Rosas en la batalla de Caseros, que se da en lo que hoy es la localidad del Palomar, en donde pelean y Rosas pierde, renuncia y se exilia en Inglaterra. Nuevamente, como ocurrió en la batalla de Cepeda, como ocurrió en las batallas posteriores, son modelos de país inestables que duran un tiempo y siguen ensayando formas. Vamos a llegar ya próximamente a 1861, en donde se considera que es la batalla de Pavón, aquella que inaugura un periodo de estabilidad que podríamos decir se extiende a nuestros días porque a ese modelo se le fueron agregando diferentes particularidades que hicieron que se fortalezca y que no penda de un hilo
como lo hicieron todos estos modelos anteriores. Pero bueno, este es un breve resumen esquemático en donde únicamente lo que queremos hacer es dejar en claro esta disyuntiva entre libertad y soberanía en diferentes hechos como la mazorca y la batalla de la Vuelta de Obligado, y de cómo eso es otro ensayo más para buscar un orden nacional.